Hola, mi nombre es Rafael Hurtado y constituyo un equipo docente que además se encuentra Mónica Valdivieso Corte, Carla Moreno, Fabio Lavar y Horacio Mayo. Pertenecemos a la Cátedra de Agroclimatología, cuya asignatura lleva el mismo nombre, y somos de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Jujuy. Como el nombre de la asignatura se puede observar, es una palabra compuesta y trata de aplicar tanto los conocimientos de la agronomía como de la climatología para que la producción agrícola use el ambiente físico en el que se desarrolla lo más eficientemente posible, con el objetivo de mejorar o de mejorarla tanto en cantidad como en calidad, pero sin perder de vista la conservación del recurso natural. Ustedes van a observar que en algunas universidades estas asignaturas también se la denominan agrometeorología, meteorología agrícola, a veces también climatología agrícola. Aquí vamos a desarrollar en la unidad 1 parte de lo que se denomina el sistema climático y cuyo contenido va a ser el siguiente. Vamos a desarrollar el concepto de tiempo y clima como de factores y elementos. Vamos a hablar de escala meteorológica, de la observación meteorológica, lo que implica la toma de datos, el procesamiento de los mismos, la difusión y la relación entre el alcance de la predicción y la resolución espacial y temporal que tiene. También la composición y estratificación de la atmósfera. Y por último, el instrumental que se encuentra en la estación meteorológica y las estadísticas climáticas. Vamos a observar que el clima tiene una relación muy importante con la actividad agrícola, lo que implica la estructuración de un sistema productivo, cuyo objetivo va de un año a varios. Ahí vamos a tener que planificar si se trata en esa región de acuerdo a las características climáticas que presente, si vamos a poder realizar un cultivo anual, un cultivo perenne, un cultivo bianual, los meses en donde es posible que la precipitación se encuentre deficitaria o al contrario, se encuentre en exceso, las fechas en que se pueden producir distintas adversidades meteorológicas. Todo ello implica una planificación. Y también tenemos una relación que tiene la actividad agrícola, por supuesto, con el tiempo. O sea, son todas aquellas decisiones coyunturales que están dentro de la campaña agrícola, o sea, que va de lo inmediato a varios meses. ¿De qué se trata esto? O sea, de los manejos culturales, así le llamamos. O sea, si queremos realizar un aporque al día siguiente, si queremos realizar una fumigación, cualquier actividad que implica conocer cómo se encontrará el estado de la atmósfera al día siguiente o de acá a una semana, para poder también tomar decisiones de manejo. Por supuesto que vamos a tener que ver varios conceptos durante el desarrollo de la materia. Entre ellos está el de meteorología y el de climatología, aunque los dos son disciplinas diferentes, tienen áreas de superposición encontradas. El primero, la meteorología, involucra varios tipos de mediciones, tanto las que se pueden realizar en laboratorios como en la propia atmósfera, y trata de entender los procesos vinculados al tiempo. Mientras que la climatología, como dice ahí, estudia el estado medio de la atmósfera en un lugar determinado, o sea, corresponde a un valor promedio de los valores meteorológicos y trata de analizar o buscar patrones
y relaciones que permitan explicar el comportamiento de la atmósfera y pronosticar su futura evolución. Por supuesto, tiene relación con otras ciencias, especialmente con la construcción, con los caudales de río a través de la hidroclimatología, como de los embalses, por supuesto con las operaciones de vuelo. Es fundamentalmente todas las estaciones, aquellas que se denominan aeros, están involucradas acá, con las condiciones urbanas, especialmente con la arquitectura, donde es fundamental construir en función de los patrones climáticos para optimizar esta construcción, y con la vida misma, con la flora, con la fauna, con el hombre y las posibles patologías. Por supuesto que dentro de la agroclimatología también está la agrometeorología, que estudia el ambiente físico donde se desarrollan las producciones. Mientras que con la agroclimatología vamos a estudiar la disponibilidad o requerimientos climáticos de los lugares donde se desarrolla la producción agropecuaria, o sea, la aptitud que va a tener un lugar para que se desarrolle una producción agropecuaria, y mejor si es desde el punto de vista rentable. Estos conceptos que vienen ahora son muy importantes, tanto del tiempo, cuando hablamos del tiempo y del clima, y que son en general confundidos. Generalmente en los medios de comunicación podemos escuchar que a veces se mal utiliza estos términos. Cuando hablamos de tiempo estamos hablando del estado que tiene la atmósfera en un momento o su proceso de evolución. Y ya vamos a ver cuando hablamos del proceso de evolución cuál puede ser. Y siempre está referida a un momento y a un lugar determinado, al igual que el concepto de clima, que es el estado medio que tiene la atmósfera y su proceso normal de evolución. Cuando hablamos de normal estamos hablando justamente del estado medio, también para un lugar y una época determinada. Y como les decía hace rato, surge de promediar las situaciones que se producen a lo largo de una serie de años. Acá tenemos lo que se desarrolla desarrolla el Servicio Meteorológico Nacional, que son las estadísticas climáticas, y por lo menos tienen series de 10 años. En este cuadro vamos a observar algunos de los parámetros que se van dando origen a estas estadísticas climáticas. Primero vamos a observar que tenemos el nombre de la estación, en este caso Jujuy Aero, que pertenece a la provincia de Jujuy, cuya latitud y longitud son estas. Tiene 905 metros sobre el nivel del mar, tiene un número asignado de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial. Se trata de una categoría de observación denominada sinóptica, que sirve especialmente para el pronóstico del tiempo para la navegación aérea, pertenece al Servicio Meteorológico Nacional, y el periodo de tiempo donde se hicieron estos valores medios es del 2001 al 2010. La futura estadísticas climáticas van a ser del periodo 2011 al 2020. Si analizamos algunas de estas salidas de los valores medios que me está dando, vamos a trabajar con la temperatura y vamos a decir, y observamos que para un mes determinado, por ejemplo el mes de enero, la temperatura media de este lugar, del mes de enero, de estos 10 años de observación, es de 23,8 grados. 10 años de observación. De esos 10 años de observación,
el valor máximo de esas medias que se encontraron, de esas 10 medias, ese valor máximo es de 25 grados y correspondió al año 2005. Y el mínimo valor de esos 10 años fue de 22,8 y correspondió al año 2008. Cuando se realizan por lo menos una serie de 30 años, que también las realiza el Servicio Meteorológico Nacional, dan origen a lo que se denomina normales climáticas y son los que en general se utilizan para realizar comparaciones como la que tenemos en este siguiente slide. Van a ver que tenemos la precipitación media de esta región, justamente Jujuy Aero, que está realizada en barras azules, y para diferenciarla simplemente hicimos en línea la precipitación de un año en particular. Y lo que observamos es lo siguiente, es que la precipitación de un año en particular no se comporta de igual manera que el valor medio. Ustedes van a ver que para esta región la precipitación es importante a partir de octubre hasta abril aproximadamente, y ahí se desarrolla la mayor cantidad de precipitación. Sin embargo, en un año en particular, la precipitación no se parece en nada al valor medio. Por ejemplo, en el mes de julio llovió más de 100 milímetros respecto al valor que tendría que llover o al valor medio que se registra en general. O en el mes de febrero no llovió nada y con respecto a la precipitación media que tendría que tener. La precipitación de marzo estuvo también por debajo de lo normal. Lo normal estamos hablando con respecto al valor medio. Y en el caso de mayo, la precipitación estuvo muy por encima de lo normal. Y esto da origen a lo que se denominan anomalías climáticas. Y la anomalía climática es la diferencia entre el valor observado, o sea, en este caso, el valor del tiempo, el valor de un mes determinado, respecto al valor climático. O sea que si hacemos esa diferencia vamos a tener valores positivos y valores negativos. En el mes de julio y en el mes de mayo vamos a ver que el valor meteorológico es mayor al valor climático, por lo tanto acá vamos a tener en la línea azul una diferencia positiva y una diferencia negativa que está acá en color rojo para el mes de marzo. ¿Para qué se hace esto en general? Para comparar cómo se ha ido comportando algunos elementos como podría ser la precipitación, la temperatura, la presión, etc. Vemos que acá tenemos en esta filmina la precipitación anual de un periodo que va de 1981 al 2010, o sea que estamos hablando de una normal climática, y estamos hablando de la precipitación anual. Como ustedes ven, estas isolíneas, estas líneas que se forman de precipitación, se denominan isoyetas o isoyetas, y se la compara con lo que pasó con un determinado año, en este caso la precipitación del año 2019, y lo que surge es la diferencia de este valor versus el valor climático. Surgen lo que hablamos recién, las anomalías de precipitación del año 2019, donde se observa que la región mesopotámica, inclusive Chaco y Formosa, estuvieron muy por encima de lo normal, y otras regiones como la nuestra, Jujuy, Salta,
y también parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, San Luis, la precipitación estuvo por debajo de lo normal. Eso nos da una idea del comportamiento que tiene el cultivo debido a esta precipitación. Corresponde al mismo mes pero de un determinado año. La diferencia entre ese mes, diciembre del 2019, versus el valor climático de diciembre, o sea, de un valor promedio de 30 años, nos da las anomalías que se encuentra acá. Por lo tanto, nos da regiones en donde si se ven más naranjas o amarillas, van a ser regiones donde la precipitación estuvo por debajo de lo que normalmente ocurre, y regiones que se pueden observar en verdes, la precipitación va a estar por encima de lo normal. El siguiente slide es lo mismo, pero relacionado a la temperatura, y como van a observar, de acá estamos hablando de la temperatura media, donde van a surgir zonas donde la temperatura estuvo por debajo de lo normal y zonas donde estuvo por encima de lo que normalmente tendrían que tener para este mes, que es el mes de julio. Entonces, de esta forma vamos determinando regiones donde cada uno de estos elementos, la temperatura o la precipitación, se comportó de forma diferente. Para ir inclusive dilucidando o ir entendiendo un poquito más estos conceptos de tiempo, clima, vamos a dar ejemplos. Empezamos por los ejemplos de clima. Y como siempre decíamos, y acá hice hincapié en negrita y en otro color, que tenemos que tener en cuenta una ubicación y un determinado periodo. Vemos que en el primer ejemplo hablamos de la localidad de Paraná y se trata del mes de enero, que dice que se caracteriza por ser húmedo y cálido. Ahí estamos dando características en general de cómo es el comportamiento del mes de enero con respecto a la temperatura y a la humedad, o que el verano en Jujuy se caracteriza por ser lluvioso. La precipitación, si acá estamos incluyendo ya un número, la precipitación media del mes de enero en Perico es de 200 milímetros. Ahí estamos hablando de un promedio de 30 años. O que damos características generales, como es el mes de mayo en Buenos Aires, que es normalmente templado y seco. O sea que ahí estamos hablando de patrones en general, patrones del comportamiento de la precipitación y la temperatura cuando hablamos del clima. Mientras que cuando hablamos del tiempo, también tenemos que relacionarlo con respecto a un lugar y una época del año, pero el periodo que estamos considerando lo van a ver acá, como por ejemplo la localidad de Paraná, el mes de enero del año 2010, y ahí estamos considerando ya una época muy específica, precipitó 265 milímetros. O como que la precipitación más alta que se había registrado en San Salvador de Jujuy fue el 10 de diciembre de 1986, en un solo día, de 110 milímetros. O cómo se encuentra el día de hoy, si está nublado, si está frío, o al contrario, está despejado y cálido. O cómo fue el 25 de mayo de 1810, de acuerdo a los retratos o de acuerdo a lo que nos contó la historia. Decía que estaba frío y lluvioso.